Ahora sí, voy a iniciar otra. Esteroides anabólicos androgénicos, ¿cómo funcionan y alteran el cuerpo? Explicado por un médico. ¿Qué dice el chavo? Gente, como siempre, espero estén todos Lo que está diciendo es que ya vimos el otro día, loco, que Togi con 21 años ni siquiera se le para. O sea, 21 años y no se te para el puto pito. Que es destrozarte. Yo no soy médico, no tengo conocimiento a nivel biológico muy profundo de qué ocasionan los esteroides, pero como parte de la comunidad fitness, como amigos que han tenido uso, conociendo muchas personas que pasaron por uso o que utilizan todavía, sé de muchos efectos muy jodidos. muy bien. El día de hoy hablaremos de uno de Y en los general por investigar sobre el tema, porque me interesa para cuidarme más que nada, porque no quiero utilizar y quiero estar consciente de los riesgos de utilizar y de que personas a mi alrededor me consulte sobre ello, porque pues yo soy entrenador. Iba a decir fui, sigo siendo entrenador, pero no ejerzo ya. grupos de fármacos más polémicos y peor comprendidos de todos, los esteroides ¿En algún momento de tu vida consideraste usar esteroides? Sí, en muchos. Es normal cuando eres muy joven y ves todo el mundo utilizando. Y yo ya he dicho que en mis gimnasios, los de barrio, que fui, por lo menos muchos de barrio en Latinoamérica, es muy común el uso de esteroides. Encontrarte al puto monitor de gimnasio en el baño con una aguja en el culo y que te ofrezca una. Es muy, muy común, lamentablemente. anabólicos androgénicos, Por suerte sustancias me eduqué antes de nada, pero no tomé ninguna decisión antes de educarme. Así que pues ya no tomé, pero con la es capacidad de común. incrementar la masa muscular y de acentuar las características masculinas, que por tanto suelen ser vistos como un atajo para mejorar el aspecto físico o el desempeño deportivo. Sin embargo, también tienen la fama de ser peligrosos y de provocar cambios indeseables sobre el cuerpo que pueden ir desde lo vergonzoso hasta lo potencialmente fatal cuando se usan de forma inapropiada. En este video explicaremos cómo funcionan este tipo de sustancias, veremos los mecanismos detrás de sus efectos y las posibles consecuencias de su Cuando dice inapropiada, no se refiere a que haya una forma apropiada de inyectarte esteroides androgénicos para mejorar tu físico. Se está refiriendo al uso de esteroides en la medicina supervisada bajo un profesional y cuando tienes ciertas condiciones, cuando estás en recuperación, por ejemplo, de alguna condición, hay personas que la necesitan, una terapia de reemplazo de testosterona cuando llegas a cierta edad a veces también es necesaria. Hay condiciones bajo la supervisión de un médico en las que se te recetan esteroides. uso tanto No en es que tú te vas a inyectar de una forma consciente cuando dices esas palabras, ¿entiendes? el corto como en el largo plazo para así intentar despejar algunos mitos. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para entender cómo funcionan los esteroides anabólicos androgénicos y por qué tienen los efectos que tienen, lo primero que hay que comprender Aprendí que se utilizan esteroides en Doctor House. es por qué se llaman como se llaman. Usualmente los términos esteroide, anabólico y androgénico o andrógeno suelen usarse como sinónimos, pero esto no es así. El término esteroide a secas no es particularmente preciso. Hay muchas sustancias diferentes con efectos radicalmente distintos que se clasifican como esteroides, y esto se debe a que este término no nos habla de función, sino de estructura. Un esteroide es toda sustancia que comparte la estructura del ciclopentano peridrofenantreno, Eso no también lo sabía, por ejemplo. conocido como esterano. Cualquier molécula que contenga los 4 anillos del esterano es considerada un esteroide. Por poner un ejemplo, el colesterol, un lípido abundante en la dieta, es un esteroide en la misma medida que lo es la testosterona, Gente, se está metiendo esteroides cuando van a McDonald's, ya lo escucharon. una Dejen de ir a McDonald's. potente hormona O anabólica vayan más a McDonald's, dependiendo, no sé. y masculinizante que en muchos países es una sustancia controlada. Ambas moléculas, a pesar de tener efectos radicalmente distintos, son esteroides porque poseen los mismos 4 anillos presentes en el esterano. Entre los distintos tipos de esteroides, los más famosos y de los que hablaremos en este video son las hormonas esteroideas, esteroides con funciones hormonales como la ya mencionada testosterona. Aunque nuevamente este es un término demasiado amplio, hay muchas hormonas esteroideas que también tienen efectos radicalmente distintos entre sí. Por ejemplo, entre las hormonas esteroideas tenemos a los progestágenos como la progesterona, hormonas encargadas del mantenimiento del embarazo. También tenemos a los estrógenos como el estradiol, que son las hormonas sexuales femeninas. Tenemos a los glucocorticoides como el cortisol, que es la hormona del estrés, los mineralocorticoides como la aldosterona, encargados del equilibrio entre el agua y los minerales de nuestro cuerpo, y por supuesto Entonces, técnicamente, durante la conferencia, cuando no anunciaron Devil May Cry 6 con el cortisol altísimo, yo estaba teniendo un tipo de esteroide saliendo en mi cuerpo, ¿no? tenemos al grupo que nos Que me ocupa el sirve como ciclo, entonces, el cortisol de las conferencias. día de hoy, los andrógenos como la testosterona, hormonas esteroideas encargadas del desarrollo de las características sexuales masculinas. Por eso se llaman andrógenos, de andros, griego para hombre, y genos, de generar. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntarse por qué di tantas vueltas para llegar finalmente a los andrógenos, y el punto es que, como probablemente se habrán dado cuenta, todas las hormonas
hormonas que hemos mencionado, a pesar de tener efectos tan distintos entre sí, no solo son extremadamente similares a nivel de estructura molecular, sino que además algunas de estas hormonas pueden transformarse en otras muy fácilmente, lo que es importante para explicar algunos de sus efectos. Pero volviendo a los andrógenos, estos no solo provocan la aparición y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, no solo son androgénicos, sino que también son anabólicos. Un anabólico es toda sustancia que promueve el crecimiento de los tejidos. Es un término Basado a utilizar a Jack Hammond para esto. opuesto a los catabólicos, que inducen el consumo de los tejidos para usarlos como fuente de energía. Para que se entienda, el término más preciso para referirnos a las sustancias como la testosterona es el de esteroides anabólicos androgénicos, porque esos tres términos no son sinónimos. Esteroides por su estructura derivada del esterano, anabólicos porque inducen Siempre supe que en era natural. Así es, gente. Tengo cortisol. en crecimiento tisular, y androgénicos Utilizo porque son cortisol. masculinizantes. Pero Mala para mía. simplificarlo, de ahora en adelante les llamaremos sencillamente andrógenos. En el cuerpo humano, el andrógeno Yo lo siento, estos cuerpos me parecen súper poco estéticos. Esto es de la época en la que en el culturismo estaba muy de moda las barrigas masculinas. O sea, utilizaban tanto esteroides, explotaban tanto y las dietas era tan mierda que tenían mucho tiempo pasó esto. Creo que prácticamente hasta que llegó Sibum y Sibum como que retomó el físico estilo Arnold, más estilizados, que el culturismo era barrigas de embarazados, literalmente. Le llamaban así. Estaban embarazados porque eran barrigas gigantes. Y esta es pequeña en comparación a las que había. Para simplificarlo, de ahora en adelante les llamaremos sencillamente andrógenos. En el cuerpo humano, el andrógeno por excelencia es la testosterona, tanto en Y hombres no era grasa, era la basura que tenían condensada en el estómago. como en mujeres. En el caso de los hombres, esta hormona es producida principalmente en los testículos, de allí su nombre, por las células de Leydig, mientras que en las mujeres, a pesar de que tienen niveles de testosterona hasta 20 veces más bajos, ¿Conociste a alguien que usaba eso en tu zona? Un montón, un montón. Yo conocí un montón de gente que utilizaba esteroides, pero un montón. aún así producen esta sustancia tanto en el cuerpo lúteo Es de los muy ovarios común, es mucho más común de lo que te imaginarías, te diré. Muchas más personas de las que te imaginas utilizan esteroides y muchas de ellas, de las que yo conocí, no se le nota una puta mierda. Es que tienen físicos de mierda porque simplemente van al gimnasio y utilizan esteroides porque le dicen, ah, bueno, esto es para más músculo, pero igualmente no entrenan, entonces tienen una puta basura de físico. como en la Es muy corteza común de la lo que glándula pasa. suprarrenal. La testosterona, a pesar de ser el principal andrógeno en el cuerpo humano, no es el único. También se producen otros como la androstenediona, pero más importante aún, la propia testosterona puede ser modificada en nuestros tejidos para formar otros andrógenos. El ejemplo paradigmático de esto es la dihidrotestosterona, que de ahora en adelante llamaremos sencillamente DHT. La DHT no solo es más potente como andrógeno que la propia testosterona, sino que además tiene preferencia por ciertos tejidos. Esta conversión de testosterona a DHT se llama reducción, importante para más adelante. Sea cual sea el andrógeno, y venga este del propio cuerpo humano o de una jeringa, todos ellos surten sus efectos ¿Cuántos necesitas den para ganarte en una peli? a través de dos vías principales, una directa y otra indirecta. Por la vía directa, los andrógenos se unen a un receptor celular, el receptor androgénico, que es un factor de transcripción. Es decir, es una molécula capaz de interactuar con nuestro ADN. Hay que recordar que el ADN contiene toda la información necesaria, en la forma de genes, para que una célula produzca las proteínas que le permiten crecer y funcionar. Por ejemplo, nuestros genes contienen las instrucciones que le dictan a las células musculares cómo producir las proteínas que les permiten contraerse. También hay genes que contienen información para producir las proteínas de la matriz de los huesos o para las enzimas que facilitan distintas reacciones químicas. El receptor androgénico, cuando es activado por andrógenos, lo que hace es activar a su vez a distintos genes para que las células tengan acceso a todo un abanico de nuevas instrucciones para crecer, proliferar o modificar su comportamiento. En distintos tejidos se activan distintos genes, lo que lleva a distintas respuestas. En los músculos aumenta la síntesis de proteínas contráctiles, lo que lleva a que estos crezcan o se hipertrofien con el correspondiente aumento de fuerza. Pero al mismo tiempo, los andrógenos también evitan el Esto, por cierto, también lleva al hecho de que los culturistas y las personas que utilizan esteroides consumen mucha proteína y sí necesitan consumir mucha proteína. Y algo de lo que yo he hablado mucho en directo es que la proteína no es necesaria si tú vas al gimnasio, tipo proteína como suplemento. Tú no necesitas suplementos proteicos si ya tú tienes una dieta más o menos balanceada. Si tú tienes problemas o te lo receta un médico o un nutricionista, pues sí, utiliza suplementos. Pero de normal, alguien que entra al gimnasio que se compra un pote de $100 de suplemento proteico, no lo necesita porque tu cuerpo no procesa tanta proteína. No, tú comiendo un día que comas un plato de arroz con pollo y a lo mejor un par de huevos de cena, ya tienes la proteína de un día entero, pero más que cubierta, de sobra. No necesitas agregar, porque tú agregar proteína cuando ya tu cuerpo tiene lo que necesita, no afecta nada.
Tu cuerpo no va a reestructurar más rápido tus músculos por tener más proteína de la que necesitas, no ocurre. Metabolismo muscular, es decir, evitan que el músculo se degrade. Así que no solo se promueve el crecimiento del músculo, sino también su preservación. Esto es potencialmente muy útil desde un punto de vista terapéutico para personas que sufren de enfermedades desgastantes, como el SIDA, ciertos tipos de cáncer o grandes quemaduras, enfermedades que llevan al catabolismo, que mediante el uso de un anabólico podrían ser contrarrestadas en parte. Al mismo tiempo, los andrógenos aumentan el metabolismo basal en aproximadamente un 15%, lo que lleva a un mayor gasto de calorías, que se hará preferentemente a expensas de los carbohidratos de la dieta o las grasas acumuladas, por lo que pueden contribuir a disminuir la cantidad de grasa corporal. Esta es otra, la cosa que comen esa gente y lo sigues viendo con cuadro por esto. Necesitan hacer... existen una categoría de esteroides que utilizan específicamente para bajar de peso también. La piel también se promueve. No todos son enfocados a full a ganar músculo y ya está. La síntesis de proteínas, lo que lleva a que ésta se torne más gruesa y a través de los efectos de la ya mencionada DHT, el derivado de la testosterona, también aumenta la producción de sebo, lo que puede llevar a la aparición del acné. En cuanto al folículo piloso, la DHT... Por eso es uno de los efectos secundarios más comunes, ver espaldas llenas de acné, hombros y espalda principalmente, pero muchas veces también la cara, el pecho, hay casos muy horribles de acné. Induce la aparición de vello terminal, una forma más gruesa y oscura del vello corporal en distintas partes del cuerpo, como el pubis, las axilas y las piernas. Dependiendo de factores genéticos y de los niveles... Hay casos muy bestias de acné por uso de esteroides y sustancias dopantes. Este es realista. Estos están editados, un poco editados, posiblemente mucho, pero es que tiene la espalda destrozada. Tiene la espalda destrozada completamente. Los hombros muchas veces pasa de manera natural, no tienen por qué siempre ser uso de esteroides, pero es un muy fuerte indicativo de esteroides el utilizar, el tener acné en espalda y hombro principalmente. Es un indicativo muy fuerte. Niveles de andrógenos, también puede aparecer vello terminal. Lo siguen haciendo, sí. Es que esa gente está mal de la cabeza, pero mal de verdad, que no hay algo que lo vaya a parar. Se van a morir y no van a parar, no van a parar por acné. En el abdomen, en el pecho, a lo largo de la línea alba, en la cara e incluso en los hombros y la espalda. Esto es especialmente común en los hombres que tienen niveles sustancialmente más elevados de estas hormonas. Y por otra parte, la alopecia androgénica o calvicie de patrón Bueno, la calvicie ya vimos el otro día los Lookmaster estos. Por cierto, guardé una foto de un Lookmaster justo para hablar de un tema como este. El tema de la calvicie, ya dije el otro día del man que le quitaron la gorra, lo vimos todo en directo, que es una burla, todas estas personas de Instagram. Y este es un Lookmaster llamado Clavicular, creo que es el más famoso de los Lookmaster. Creo que sería eso. Sentry vs Goku, y que Scaling le das a Rick Sánchez actual tras su última hazaña del nuevo visto KO el al nuevo- derrotar a un dios multiversal alto. No he visto la nueva temporada de Rick y Morty y Goku, hace emoción, sí, ¿no? Pero no he visto la nueva temporada de Rick y Morty. Bueno, Sentry con los hacks de manipulación de la materia. Este es Clavicular. Es un youtuber de look maxing, de esta gente que es como verte lo mejor posible, haciéndote operaciones, utilizando hormonas y cosas del estilo, la mejor iluminación y todo. Y esto es un mes de diferencia. ¿Tú creerías que el que está ahí sería a su derecha es el antes y el otro es el después? No. El de la izquierda es el antes y el otro es el después. Ha dejado de utilizar hormonas de crecimiento por un mes y su cuerpo se ha desfiltrado completamente, se ha destrozado, porque él mantenía esa musculación en base a hormonas constantes. Y en el momento que la ha tenido que dejar por temas de salud y de repente también empezó a utilizar gorra, ya se sabrá por qué, por temas de salud, porque ha tenido muchísimas complicaciones, pues ha habido un cambio radical, pero radical en su imagen, te lo juro, es que es una locura. Es mucho más profundo el tema ese de Luke Massim. Tenía muchas más complicaciones de salud, no solamente las que ya conocemos, con métricas desbordadas en todos los parámetros médicos, sino que se le fue mucho de las manos. Masculina, también es un proceso medial. Literal, ya Jama inverso, sí, sí. Y eso en un mes. En un mes.
En un mes se pierde eso. en condiciones fisiológicas por la Que esa es otra cosa. Las ganancias de los esteroides se van muy rápido, pero las ganancias naturales se quedan mucho más tiempo. Y si tú dejas de entrenar y vuelves, las ganancias musculares se mantienen todavía, las naturales. DHT, pero sobre todo por otros factores genéticos. Este andrógeno también es el responsable del agrandamiento del clítoris en las mujeres y del crecimiento de la próstata en los hombres. Hay casos que se habla de en mujeres que utilizan esteroides también, de tener clítoris tan grande que parecen penes casi. Como el músculo sufre de hipertrofia. Aunque es más mito que otra cosa en gran parte, pero pasa. Es decir, se agranda, lo que puede traer ciertos problemas con el tiempo. Un mito común es que los andrógenos provocan cáncer de próstata. El cáncer es una neoplasia maligna y por tanto invasiva. El crecimiento prostático provocado por la DHT es benigno, no es cáncer. Sin embargo, y quizás de aquí viene el mito, sí que es cierto que una vez que aparece el cáncer de próstata, los andrógenos aceleran su desarrollo. No son causa, pero sí un potenciador del cáncer una vez que éste se ha establecido. Existen ciertos fármacos que inhiben el proceso de reducción que mencionamos anteriormente, que convierte a la testosterona en DHT. Son los inhibidores de las... Esto es el tema de las farmacias que se mete la gente. Que empiezan a utilizar no solamente las sustancias dopantes. Aparte de las sustancias dopantes, utilizar otros medicamentos para contrarrestar la dopante. Entonces terminas con putas farmacias completas. 5-alfa reductasa y son usados precisamente como tratamiento para la hiperplasia prostática. Buenos ejemplos de esto son la dutasterida y la finasterida. Otro tejido que se desarrolla y crece con los andrógenos es la sangre. Los hombres naturalmente poseen concentraciones más elevadas de eritrocitos, hasta 700.000 más por milímetro cúbico de sangre que las mujeres. Los eritrocitos son las células que transportan oxígeno en la sangre. Quería buscar, hay un video de Rich Piana, poco antes de su muerte, lamentablemente, pero un video de Rich Piana en el que se ve todas las sustancias que utiliza en una cama. Es una cama king size y la cama está llena de sustancias, pero hasta el borde de sustancias. Y una mayor concentración de estos es desde luego una ventaja competitiva en distintos deportes. El lado negativo es que las dosis suprafisiológicas de andrógenos, es decir, dosis por encima de lo normal, pueden llevar a una eritrocitosis, una concentración excesiva de eritrocitos en la sangre, lo que hace que ésta se torne más viscosa, un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los huesos, los andrógenos actúan tanto directa como indirectamente. Por una parte, inducen la producción de las proteínas que forman el tejido óseo, al tiempo que promueven el crecimiento lineal. No solo es un mito que los andrógenos produzcan baja estatura, es todo lo contrario. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas porque los andrógenos también tienen efectos indirectos. La testosterona de nuestro cuerpo no solo se convierte en DHT, también se convierte en estradiol, la principal hormona sexual femenina, a través de un proceso que se conoce como aromatización. Es gracias a la conversión de testosterona en estradiol que se explican otra buena parte de sus efectos. Volviendo a los huesos, si bien es cierto que la testosterona aumenta el... Es que es jodido porque no solamente te inyectas hormonas y ya estás destrozando tu balance hormonal, es que encima tienes que tratarlo con otros medicamentos para descomponer esas hormonas en otras hormonas y joderlo todavía más, pero intentar contrarrestar un poco los secundarios, y esas hormonas de por sí ya pueden pasar a ser otras. O sea, crecimiento de los es un baile completo en tu cuerpo. mismos. Cuando ésta se convierte en estradiol, acelera la maduración del hueso, por lo que éste deja de crecer. Los efectos del estradiol sobre los huesos explican por qué las mujeres tienden a ser más bajas que los hombres. Naturalmente, producen más estradiol y sus huesos maduran con más rapidez. Si un adolescente en pleno crecimiento consume testosterona, una parte de esta se convertirá en estradiol, lo que puede llevar a una menor estatura, no por la testosterona en sí misma, sino por su conversión a estradiol. Esta hormona también induce un aumento en la densidad ósea, incluso más que la propia testosterona. Le da resistencia a los huesos, también aumenta la libido o el deseo sexual e induce cambios en la distribución de las grasas. Y aquí yace uno de los principales problemas del consumo de esteroides anabólicos androgénicos. No puedes alterar los niveles de andrógenos en tu cuerpo sin alterar también los niveles de estradiol de una u otra forma. Por ejemplo, si consumes cualquier andrógeno externo que pueda ser aromatizado hacia estradiol, los niveles de esta hormona también aumentarán, lo que inevitablemente conduce a algunos efectos indeseables como el crecimiento de las glándulas mamarias, lo que en los hombres se conoce como ginecomastia.
ginecomastia. La ginecomastia es muy común. Aunque, por otro lado, es cierto que existen andrógenos sintéticos que no pueden convertirse en estradiol. Ejemplos de estos son la metenolona y la oxandrolona, y también existen medicamentos que impiden el proceso de aromatización que da lugar al estradiol. En este caso se trata de inhibidores de la aromatasa, que son usados frecuentemente por consumidores de esteroides anabólicos androgénicos. En principio parece una solución perfecta. Consumes andrógenos y obtienes todos sus beneficios sin sufrir los efectos de los altos niveles de estrógenos. El problema está en que cuando se consumen andrógenos de origen externo, tu cuerpo dejará de producirlos internamente. El porqué de esta cuestión lo explicaremos en un próximo video donde hablaremos del control de la secreción natural. Eso también pasa, cómo se empieza a crear una dependencia de esto. Y de hecho, si buscan, por ejemplo, Ronnie Coleman o Arnold Schwarzenegger, que han vivido muchos, muchos años, pero no ha sido sin complicaciones y no ha sido sin tener detrás a un equipo médico gigantesco. Arnold Schwarzenegger en concreto creo que tuvo 7 operaciones a corazón abierto o algo del estilo. Cuando la gente quiere dar ejemplos como de campeones antiguos que utilizaban un montón de química y que han vivido un montón de años, se les olvida el hecho de que los famosos grandes que siguen vivos es porque han tenido detrás una cantidad de dinero y una cantidad de médicos para seguir ese tratamiento y poder mantener sus cuerpos, que a día de hoy son personas que sí o sí necesitan terapia de reposición de testosterona, sí o sí necesitan seguir inyectando testosterona a su cuerpo, porque su cuerpo ya no entiende cómo producir esas cantidades y no entiende cómo mantenerse teniendo algo cuando tenía algo externo durante tanto tiempo, ¿sabes? De testosterona. Deja de... Es como... Es un poco parecido al concepto de los animales cuando le empiezas a dar comida desde pequeño y no aprenden a cazar ellos por su cuenta. El cuerpo funciona un poco igual a otra escala, obviamente. No es una macrobiológica a otra escala mucho más pequeña, pero más microbiana. Pero es un poco el mismo concepto. Si le das algo a tu cuerpo, pues entiende que no lo tiene que seguir produciendo, lo deja de producir. En este caso son las hormonas de testosterona. El punto es que el cuerpo, en un intento por regresar a niveles ¿Dinero escala vida? Pues sí. Pues sí, en muchos casos sí. Dicen que el dinero no da la vida, no da la salud, pero en muchos casos sí, ya lo siento. Más dinero, pues te garantiza más posibilidades de tener más salud. normales de andrógenos, atrofia los testículos, los encoge y estos dejan de producir esperma y testosterona con normalidad. El usuario ahora se hace dependiente del consumo de andrógenos externos para suplir sus necesidades, y si estos andrógenos externos no se pueden convertir en estradiol, por la razón que sea, los niveles de esta hormona caen por debajo de lo normal y aparecen otros síntomas desagradables. Los huesos se debilitan, baja la libido y se altera el metabolismo de las grasas. Para que se entienda, el consumo de andrógenos aromatizables lleva a niveles excesivos de estradiol, mientras que el consumo de andrógenos no aromatizables, al contrario, lleva a niveles demasiado bajos, y ambas situaciones tienen efectos negativos. Para poner en perspectiva lo importante que son unos niveles adecuados de esta hormona en los hombres, algunas personas nacen sin la aromatasa necesaria para convertir los andrógenos en estradiol, y los hombres con esta deficiencia poseen niveles anormalmente bajos de esta hormona. Me parece súper curioso que esa persona tenga tan bajo porcentaje de graso y aún así tiene panza, loco. Podría pensar que un hombre con niveles bajos de la Tengo curiosidad de qué ocurre dentro de su estómago para que esté así. principal hormona sexual femenina sería la máxima expresión de la virilidad, pero todo lo contrario. Tienen huesos débiles, sufren de osteoporosis, escasa libido y tienen lo que se conoce como un hábito corporal eunucoide. Brazos y piernas más largos debido a que los huesos en ausencia de estradiol siguen creciendo, mientras que al mismo tiempo acumulan grasa abdominal y subcutánea. Este solapamiento en el metabolismo y las funciones de los andrógenos con otras hormonas esteroideas no ocurre solo con el estradiol, por eso me tomé el tiempo de mencionar todas las demás hormonas. Esto también ocurre, por ejemplo, con los mineralocorticoides que también mencionamos al principio. Los mineralocorticoides... Buena noticia, ya puedes subir a 180 kilogramos en press, God, y a fin conseguí una réplica exacta de Nosasarachi, la espada de Kenpachi, así que ando como un niño feliz, de lo feliz que estoy. Me alegro por ti, loco de Apolo. Qué guay. Son las hormonas esteroideas encargadas de balancear el contenido Es difícil encontrar réplicas buenas de Bleach, la verdad. de agua y electrolitos en nuestros cuerpos y le permiten a nuestros riñones conservar líquidos. Cuando se consumen andrógenos a dosis elevadas, estos Sí, lo del abdomen de los culturistas es una hinchazón. Hay un rendimiento y hay una hinchazón, las dos cosas. No es grasa lo que hay ahí en las barrigas. pueden comenzar a comportarse como mineralocorticoides, llevando a la acumulación de líquido en los tejidos. Este probablemente sea el origen
origen de otro de los muchos mitos que rodean a los andrógenos. No aumentan la fuerza ni la masa muscular, es solo agua retenida. Y esto por supuesto es falso, sí que aumentan la fuerza y la masa muscular, pero también llevan a la retención de fluidos, lo que puede ser problemático porque una buena parte de esos líquidos terminan en la sangre, aumentan el volumen sanguíneo y por tanto también la presión arterial. La presión arterial elevada no solo es muy dañina. Eso también, sí es cierto, obviamente, aumenta la fuerza y el rendimiento, o sea, eso es innegable. Pero el hecho de que a veces no es en proporción a la cantidad de agua en el músculo, porque lo que pasa con el agua en el músculo, eso es lo que hace la creatina, básicamente. Y te ayuda a tener más niveles de agua en el músculo para que sea más grande y para que procese mejor. Pero lo que pasa con los niveles de agua en el músculo es que dan mucho volumen. Y muchas veces ese volumen ay, no se corresponde con la fuerza que te otorga el esteroide. Entonces tú tienes muchas veces gente muy fuerte o gente muy grande que no es realmente tan fuerte como parece. Por eso Larry Ward es una locura, porque él es muy fuerte y muy grande, las dos cosas. Pero hay muchos otros culturistas que no son ni de cerca tan fuertes, incluso como atletas naturales. De hecho, se ha hecho muy famoso Anatoly, aunque muchos de sus videos son falsos, obviamente. Pero Anatoly, el típico, el muy delgado él, tiene una densidad muscular muy grande y un volumen muy pequeño. Entonces se ve súper delgado Anatoly, pero es ridículamente fuerte. Muchos de sus videos son falsos, no lo estoy poniendo de referencia por eso. Pero que se entiende la idea de que músculo grande no es igual a fuerza, eso es cierto. No necesariamente se corresponde tanto como parecería. Esto es mucho peso, obviamente, pero... Eso es mucho peso, pero tú a lo mejor te pensarías que esa persona no puede porque ves al otro esforzándose por ello. Pero es que a lo mejor tiene mucha agua en su cuerpo y no es tanta fuerza como puede aparentar en proporción. Pero cuando ves a Anatoly, Anatoly es una puta bestia. Y esto es cierto, o sea, sus videos son montados, pero cuando digo que son montados es en el sentido de que el hecho de que la gente se sorprenda. No estoy diciendo que los pesos son falsos. Los pesos que utiliza muy posiblemente son verdaderos. Anatoly es muy fuerte. Puedes ver cómo la barra se está doblando un montón. Es muy fuerte y de hecho ha hecho videos mostrando su físico y tal. Simplemente tiene un físico muy denso muscularmente. No tiene tanto volumen y ya está, a diferencia de otros. Y es algo que mucha gente se le pasa. El hecho de que el volumen no equivale a fuerza necesariamente. Dañina para el riñón en El hombre que me hizo la réplica me preguntó si la quería con las rupturas y el desgaste que tenía. Le dije que sí. No sé cómo hizo, pero quedó exacta. Encima cada aluminio, nada de aluminio. A 0-100% quedó. el largo plazo, sino que además supone un mayor estrés al La músculo mandaste con un herrero en particular, entonces quedó. cardíaco, que en respuesta comenzará a hacerse más grueso y más fuerte para vencer la presión arterial aumentada. Yo siempre pensé que no podía por lo pesado de que eran sus músculos. Eso es una idea, no, eso es una idea errada. De hecho, siempre que escuches a alguien decir que no puede hacer barra porque es muy pesado, o que no puede hacer calistenia porque sus músculos son muy grandes, o que no puede correr porque sus músculos son muy grandes, es estúpido, es una persona estúpida e ignorante, no tiene nada que ver, no hay correlación. Si tus músculos son muy grandes, debería tener la fuerza para hacerlo. Es simplemente que esa persona no hace esa disciplina lo suficiente para tener esa fuerza. Hay un montón de gente súper grande, incluso gordos, que hacen calistenia a un nivel loquísimo. O sea, calistenia, flexibilidad y cosas del estilo, es simplemente tú dedicarle. Si tú le dedicas, pues lo haces, loco. Si no le dedicas, pues no lo hace. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente que tiene... Ah, mira este, por ejemplo. Mucha gente que tiene altos niveles de grasa, pues se enfoca más en la musculación a través de pesas y no en calistenia. Pero si hubiera una persona con ese tipo de cuerpo que se enfocara en calistenia, pues vas a terminar levantando porque tu cuerpo se va a acostumbrar. Y ese peso no es tan grande. No es tan grande cuando tú consideras que hay gente que hace calistenia con lastre de 200 libras. O sea, da exactamente igual. A lo mejor se te dificulta un poco más por el peso, puede ser, pero si tienes el músculo, pues el músculo vas a trabajar. Solo tienes que dedicarle, tío. O sea, puedes hacer calistenia y flexibilidad y cualquier forma de cosa de fuerza si tienes el peso, si le dedicas. Estas barras están de puta madre, la verdad, para ese peso. Por ejemplo. Mira, esto es gigante el maíz, hace una Dragon Flag aquí. Es eso, o sea, no tiene que ver el tamaño del músculo, no estorba realmente si tú entrenas como deberías. Hay un tío que, a ver, ¿cómo se llamaba? Que hace videos de flexibilidad y recientemente he hecho mucho con un man que está grandísimo. Este.
Si quieres que más se crezcan vida más, flexibilidad. puedes hacerlos más grandes. Joder, qué asco la puta IA. If you want to make them longer, you can do that. While for my Y muscles este man, que está to gigante, disappear. también tiene una flexibilidad enorme, loco. A ver si muestra... Consistent. And don't give up. Something that takes you the hard work. And you Esto esta mierda. stay consistent. And don't give up. Something that takes years to acquire will likely Tenemos take videos en lo que hace cosas impresionantes con el man ese. Pero para encontrarlo pues sería un tema. Pero eso, no tiene nada que ver el tamaño del músculo con ese tipo de cosas. Mira esto, por ejemplo. Hey, Mr. Mufu, check this out. Some weight Este de hecho the me weight voló la vests. cabeza el hecho de que pudiera hacerlo. Hang on. 250. Aquí lo demuestra, porque aquí pone el argumento de que no puede hacer esto porque tiene mucho peso, y lo que hace el chico es que se pone un chaleco con el peso de él. Se pone encima el peso de él. No es un tema de peso para nada. Yes! Yeah, we can go up 50. Shut up. Él no puede porque no ha entrenado, ya está. Es un tema de entrenamiento, no de peso, básicamente. A esto hay que sumarle los efectos de los andrógenos que por sí mismos promueven el crecimiento del músculo cardíaco. Porque si mi padre y yo pesamos casi lo mismo, aproximadamente 110 kilogramos, no veo muy distinto, por razones muy diversas, no hay una sola concreta. Son seres humanos distintos, tienen una biología completamente distinta, aunque compartan genes, son personas distintas y su genoma es distinto también, hasta cierto grado. Han tenido hábitos distintos, tu padre pues es más de viejo que tú, por tanto posiblemente o ha hecho más actividad física que tú, o habrá hecho menos, habrá sido más sedentario. Hay un montón de razones por las cuales 110 kilogramos en dos personas puede variar un montón, pero un montón. Yo, por ejemplo, peso casi 100 kilos, entonces... En un principio esto no parece nada malo. Un corazón fuerte en teoría debería ser algo definitivamente positivo, pero como todo tiene un límite. Cuando el músculo cardíaco se hace demasiado grueso, es decir, cuando se instala una cardiomiopatía hipertrófica, comienza a quedar muy poco espacio en el corazón para la sangre que se va a bombear. El músculo cardíaco ha crecido a expensas del espacio que debería ocupar la sangre, y el corazón, a pesar de estar muy fuerte, se hace ineficaz. Aparece entonces una insuficiencia cardíaca. Pero para empeorar más el asunto, los niveles elevados de andrógenos alteran el perfil lipídico, la composición de las grasas en la sangre, aumentan las lipoproteínas de baja densidad, el llamado colesterol malo, y descienden las lipoproteínas de alta densidad, el llamado colesterol bueno. Y esto puede exacerbar la aparición de enfermedades coronarias. Las arterias coronarias son las que le dan su suministro de sangre al corazón, y un corazón hipertrófico realmente necesita de unas coronarias sanas para ¿Has probado Detas Disco? Es Gotti asegurado. No, no lo he probado, pero he visto muchos clips de ella. Me pasó eso. no sufrir de He visto un isquemia montón de clips del juego, pero no lo he probado. o necrosis, o sea, un infarto. El uso excesivo de andrógenos también se ha relacionado con un aumento Supongo que por esto también es la forma de muerte más común entre los usuarios. en la coagulabilidad de la sangre, lo que sumado En general, fallos orgánicos son muy comunes. a todo lo anterior supone un riesgo de enfermedad cardiovascular considerable cuando se usan esteroides anabólicos androgénicos en dosis supra. Cuando corro me quemo rápido de las rodillas. Lo que me recomienda, ¿a qué te refieres con que te quemas de las rodillas? ¿Sientes ardor en las rodillas? ¿Sientes calentón en las rodillas? Fisiológicas Haz estiramientos de rodillas. Hay un montón. Busca un fisioterapeuta que te asesore principalmente. Si es algo recurrente, porque no es normal que ocurra, baja el ritmo de cómo corres, empieza a caminar y busca ayuda profesional. y de forma Porque si es en las rodillas, por correr es raro. Es raro. Si estás empezando ahora a hacer ejercicio, like recientemente, y a lo mejor estás en sobrepeso y más o menos tienes una vida sedentaria y estás empezando a hacer ejercicio ahora, puede ser normal, pero aún así no te sobrefuerzas con las rodillas. Eso es una articulación, no es un músculo, no va a hacerse más fuerte, te va a romper. Entonces no lo esfuerces demasiado, manténlo fresquito. crónica. Estírate bien, sal a caminar despacio, empieza a trotar un poquito más lento si te hace falta. Y si ves que sigue, ve con un fisioterapeuta o a un profesional. Finalmente, hay que hablar del hígado. Los andrógenos son famosos por dañar a este órgano, aunque no todos ellos lo dañan con igual magnitud. A pesar de que parezca paradójico, son los que se administran por vía oral los que provocan más daños. Esto se debe a que todo lo que consumimos por vía oral debe pasar primero por el hígado. Toda la sangre del sistema digestivo pasa a través de la vena porta hepática hacia este órgano y es metabolizado o excretado en la bilis. Los andrógenos son de esas sustancias que no sobreviven este proceso, por lo que hay que modificarlos
para que el hígado no los destruya. Estos andrógenos modificados son los que se pueden consumir en píldoras, pero con la desventaja de que estas modificaciones también pueden alterar el funcionamiento normal del hígado. Curioso, no diría que los inyectables serían mucho peor para el hígado, la verdad. Y en los mecanismos usados por este órgano para deshacerse de los ácidos biliares, compuestos propios de la bilis, que, dato curioso, también son Llevo 1 año y llevo 2 meses así. Es algo reciente. ¿Has hecho entrenamientos de fuerzas o ha aumentado tu régimen y tal? Igual, busca un fisioterapeuta. No te voy a dar consejo en línea porque no te estoy llevando yo. No sé cómo es tu caso, no sé ni cómo es tu cuerpo, no sé cuánto pesas, no sé cuánto mides, no sé qué tipo de vida llevas, si has tenido historial con eso en las articulaciones, si es un desgaste, busca ayuda profesional, si es algo continuo. No te juegues con las articulaciones, te lo juro. No juegues con las articulaciones, lo que sea hombro, codo, rodilla, busca un profesional. esteroides. Esta Porque acumulación puede terminar derivando en algo mucho, mucho más serio. Lo que puede empezar como una molestia pequeña puede llevar a algo muy serio, muy rápido. de los compuestos de la bilis dentro del hígado es conocida como colestasis y esta puede dañar a este órgano. Por otra parte, el estradiol también es conocido por interferir con estos procesos, lo que puede empeorar aún más el asunto. E independientemente de si se trata de andrógenos orales o inyectables, estas sustancias también alteran la ¿Qué es lo más doloroso que te ha pasado entrenando? No me ha pasado nada especialmente doloroso entrenando a nivel muscular, la verdad. Nunca he tenido un desgarre, nunca he tenido una fractura. Tendinitis he tenido en el hombro y en la rodilla, tendinitis, pero hago estiramientos y ya. Eso ha sido por malas prácticas por un tiempo. Lo más doloroso que me ha pasado es que me duele una muela, literalmente. Una vez que me entró un dolor de muela en medio de una sentadilla fue horrible ese día, pero por entrenamiento no recuerdo nada doloroso realmente. estructura normal de las pequeñas venas del hígado y pueden llevar a la aparición de otras alteraciones distintas, como la peliosis hepática, por ejemplo, e incluso se han relacionado con distintos tipos de cáncer hepático. Otros efectos que usualmente se le achacan a los andrógenos son los relacionados a la conducta. Estas hormonas están relacionadas al comportamiento típicamente más confrontativo y dominante de los machos en muchas especies de animales, pero las pruebas de que esto sea exacerbado por el uso excesivo e inapropiado de andrógenos son menos firmes. El mayor inconveniente con el uso crónico de esta sustancia. Lo de Roy Race, aunque no hay muchas pruebas, de nuevo el tema de las pruebas deriva del hecho de que no hay muchos sujetos de prueba, porque la gente no se pone a meterse eso para tener pruebas médicas, simplemente pues tienes los récords de las personas que lo han utilizado o de las terapias de las que son necesarias, pero el roid rage por declaración de personas que abusan de esa sustancia es muy muy común. Y claro, Chamo también está hablando de un punto médico aquí de los esteroides, obviamente ha hablado de personas que la abusan, pero no tan no tan recurrente ni de una manera tan masificada como hablamos el otro día en las redes tampoco. Yacen que por una El tema del roid rage, el tema es que, claro, te tienes que guiar de una manera que es por estadística social más que algo fielmente científico, porque pues te guías de lo que ves. Muchas personas utilizan esteroides, de esa persona un gran porcentaje termina teniendo ataques de ira, pues nace el término del roid rage. Entonces, pues es normal hacer la correlación, esteroide conduce a roid rage, aunque también es verdad que puede ser un cúmulo de factores que no sea directamente los esteroides, sino consecuencias de alguna de esa medicación, consecuencias de desbalance hormonal, consecuencias de temas psicológicos que producen otros efectos secundarios, quién sabe, hay muchos factores ahí. parte sus efectos sobre el cuerpo humano son muy amplios, alteran el funcionamiento directa o indirectamente de muchos procesos distintos. Y por otra parte, el consumo de esteroides anabólicos androgénicos no suele venir solo y tiende a acompañarse de otras sustancias, insulina. ¿Qué opinas del evento que hicieron del dopaje? ¿Crees que todos los atletas de élite van dopados? Yo creo que la gran mayoría de atletas de élite van dopados de una manera u otra. El tema del Tour de Ciclismo de Francia, por ejemplo, es irrisorio. Gran mayoría, no creo que todos, una buena parte de alguna manera, pero también depende de qué consideremos dopaje. No creo que se meta 50 farmacias encima, ni de broma. Creo que utilizan sustancias que aumentan el rendimiento de alguna manera u otra. Pero el tema del evento de dopaje fue un fracaso total. Fue un fracaso absoluto. Porque no por doparte más vas a ser mejor. Y se ha demostrado.
De hecho, muchas de las categorías la ganaron naturales y muchos de los tiempos ni siquiera se rompieron de los naturales. Así que bueno, naturales entre comillas siempre. Hormona del crecimiento, hormonas tiroideas y agonistas beta que también están implicados en la eliminación de grasas y el aumento de la masa muscular, pero que al mismo tiempo tienen muchos otros efectos tal como los andrógenos. La intención de este video, eso sí, no es estigmatizar a los usuarios de estas sustancias. Creo que todos somos culpables, a sabiendas o no, de hacer cosas que son dañinas para nuestra salud, muchas veces también con motivos hedonistas. Creo que cada quien debería ser libre de tomar los riesgos que... Yo creo que lo es. Yo sí, yo aquí hablo muy duro de los esteroides, pero es porque les quiero dar un mensaje a ustedes de que no lo utilicen. Pero yo sigo un montón de influencers que utilizan esteroides, muchos de ellos los respeto un montón. Creo fervientemente que si utilizas esteroides tienes algo mal en la cabeza, porque en mi vista del mundo, por como yo soy como persona, si tú haces algo que sabes que te está matando, tú tienes que tener algo mal en la cabeza para seguir haciéndolo. Da igual cómo lo interpretemos, un tema psicológico muy profundo que a lo mejor no sale a la luz. No estoy diciendo que seas un psicópata o algo del estilo, pero algo no está funcionando ahí, según yo. Lo mismo que con gente con obesidad mórbida que sigue comiendo. Para mí algo no está funcionando ahí dentro. Pero no por eso desmerito la competencia. Yo sigo el culturismo, por ejemplo. Sigo los levantamientos de pesas de récord del mundo. Hafthor Bjornsson hace poco lo intentó también. Me gusta mucho el Strongman, que también ahí está muy, muy normalizado esos esteroides. Entonces, puedo respetar a alguien que utilice esteroides hasta cierto punto, pero siempre voy a recomendar no utilizarlos. Y el mensaje que doy aquí es más educativo para ustedes, para gente que no esté muy metida en el mundo de fitness o que se quiera meter, porque yo también a veces hablo de estos temas. No lo utilicen, no lo hagan. mejor le parezcan, siempre y cuando también asuma las consecuencias. ¿Cuándo fue que comenzamos a ver bien usar drogas para solo verse bien? Antes era el físico de Tobey Maguire y Spider-Man, era ya uno increíble, ahora es raro, sí. Empezamos ahí cuando empezaron a viralizarse todos los influencers fitness con físicos de culturistas a los 20 años diciendo que eran naturales. Y todo el mundo defendía que eran naturales. Y de repente empezaron a decir, ay, hoy empecé a utilizar droga. Entonces el parámetro en el que decían que eran naturales, que estaban metidos con 50 farmacias, y luego dijeron, ay, no, ahora sí empecé a utilizar química, ese parámetro de antes, en el que decía que era natural, se volvió la norma por alguna razón. Entonces, como ese parámetro con química se volvió la norma, empezó a verse normal ver más físicos como esos. Fue algo un poco paulatino que empezó a ocurrir, creo que a partir a lo mejor, lo recuerdo, 2019, 2020 fue que empecé a ver un boom en eso en redes sociales realmente. 2023 ya estaba muy masificado, ya era una vuelta atrás, pero 2020 fue cuando empezaron el tema de los naturales. Ay, no soy natural, ay, no soy natural. Y ya después se descontroló muchísimo y a día de hoy pues ya es un circo. Consecuencias de dichos riesgos con la misma autonomía. El principal problema en toda esta cuestión, en realidad, creo que es el desconocimiento. Es difícil evaluar los riesgos a los que te quieres someter si no los conoces realmente. Y por eso dije el otro día, es muy peligroso y qué bueno que a mí cuando ya se me ofreció, yo tenía conocimiento detrás y por eso quiero dar este conocimiento a la gente para que lo tenga generalizado cuando va a un gimnasio, especialmente en Latinoamérica, que es tan común el uso de esteroides y esteroides no mucho menos normalizados y posiblemente con peores efectos porque serán de segunda mano, de barrio bajo o cosas del estilo, que a saber que te estás inyectando, saber los riesgos de esto. No se inyecten, en general no se inyecten cosas. No tienen ninguna necesidad de inyectarse nada, al menos que tengas, al menos que tengas un tema de diabetes o alguna alergia, que tengas tu EpiPen o insulina, cosas del estilo, que ya sabrás tú. Pero si no tienes una condición médica, no tienes necesidad de inyectarte nada, no te inyectes nada, que te dé nadie, de ninguna aguja, de ningún lado, como concepto. Que te diría. Nada que no sea por receta médica, obviamente. Si es algo médico, pues ya sí, pero si no. Por otra parte, los esteroides anabólicos androgénicos, al fin y al cabo, son solo herramientas que pueden usarse... Mira, no a las vacunas. No, hijo de puta. Para mejorar la calidad de vida de quien lo necesita. Demonizarlos solo porque sí, creo que es un estigma innecesario sobre esto. Yo dudaba porque me quería meter al gym, nunca fui. Tengo amigos que se meten esas cosas y decían que lo hiciera. Al menos veo que solo es para fotos de Instagram, solo es para eso. Y solo es para eso durante los años que te vaya a durar y de las formas que te vaya a durar. Y si te lo disfrutas, si tú vives tu vida y crees que te va a gustar, adelante, pero la gran mayoría se termina arrepintiendo. La gran mayoría no es Ronnie Coleman, que Ronnie Coleman cuando le preguntaron dijeron que habría cargado más peso, pero Ronnie Coleman es una leyenda y ha vivido de su nombre y ha pasado a la historia. Tú no vas a pasar a la historia, tú vas a terminar en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, utilizando sustancias y haciendo este tipo de cosas y siguiendo Instagram, vas a terminar como clavícular,
que por un tiempo le vas a meter un montón, te vas a destrozar el cuerpo absolutamente, vas a tener que dejarlo corriendo por una emergencia médica y tu cuerpo va a tener secuelas irreparables y ese progreso lo vas a perder, esa foto de Instagram se va a perder, algo que si hubieras hecho de manera natural no perderías porque el progreso natural no se pierde, el músculo natural se queda siempre. Siempre, aunque sea pasivo, aunque se haga un poco manso, siempre se queda y se recupera súper rápido cuando se va. No, se va es entre comillas porque lo que hace es que se deja de tener el mismo volumen cuando dejas de entrenar, pero se recupera en 2 segundos. Eso es lo mejor que... Este es el mejor case escenario y el peor case escenario. O termina siendo Toby, que no se te para a los 21, que estás en una crisis financiera, no tienes control de tu vida y estás muy mal mentalmente porque no hay una sola persona responsable en tu puta vida que te agarre y te diga que te están matando a muchos sentidos y te estás destrozando la cabeza. O terminas como el influencer Gabriel que vimos el otro día, que a los 22 te mueres. A los 22. Esas son tus opciones. Esas son tus opciones. O terminas con secuelas irreversibles o te mueres. No hay otra. Esas son sus opciones. Estas sustancias y sobre sus usuarios, porque como mencioné antes, las propiedades anabólicas de los andrógenos son prometedoras para revertir y curar los daños provocados por enfermedades que... Esto, por cierto, es esto. No sé qué tiene aquí, obviamente. Esto será un video para enseñar, no sé qué coño es esto. Pero, más o menos, estas cantidades, te digo como alguien que ha visto las cantidades que se mete la gente, esto es pequeño, esto es una cantidad pequeña. Cuando yo digo que tienen una farmacia encima, yo te lo digo literalmente, es una puta farmacia que andan. Esto es pequeñito, esto es para alguien ocasionalmente recreativo casi, esto es anecdótico, esto no es nada. consumen los tejidos de sus víctimas, y sería una lástima que estas herramientas se hicieran de lado por el simple desconocimiento y la estigmatización, a pesar de que los usos terapéuticos de los andrógenos hoy en día sean más limitados comparados con los de otras sustancias, han encontrado nuevos usos en las terapias de transición hormonal y todavía se utilizan, aunque no de primera línea, para distintas formas de anemia. Hay muchos temas interesantes relacionados. Tiene aplicaciones médicas muy interesantes, muy buenas también. Entonces, por ese lado, si te dice tu médico que uses esteroides, pues porque necesitas, úsalos, cabrón. Con los andrógenos que no he tocado en este video. De hecho, por esto ha habido algo de polémica. Hay personas que por tema médico utilizan esteroides y además están en la comunidad fitness, pero como es por tema médico, el esteroide sigue teniendo cierto efecto, ¿no? Entonces, han levantado cierta polémica de si considerarlos naturales o no, porque pues utilizan esteroides, no son naturales realmente, pero es por algo médico, entonces se queda un poquito en un vacío legal ahí raro. Aspectos embriológicos, la pubertad o las distintas alteraciones genéticas relacionadas con este sistema de los que probablemente hablemos en un futuro. Háganme saber en los comentarios qué les interesaría ver con respecto a esta u otras hormonas o sustancias. En fin, espero que les haya gustado el video. De ser así, recuerden que pueden apoyarme a través de